pukatsai kwaini, ai pukatsai kwaini. Nasanarina, natsanarina. Ai pukatsai kwaini, ai pukatsai kwaini. Nasanarina, natsanarina. Urapakanaka kuruzuti ipatsukwara. Los niños para que hablan de estos pequeñitos, ya les convidaban con su seso del paucarillo. Porque el paucarillo, dice, era una persona que sabía todo. Ya hace sus tejidas y sabía cantar también. Y es bien inteligente. El niño, pues, cuando tiene un año, ya le empezaban ya a convidarle, pues, con esos sesos del paucarillo. Y así va a salir el niño ya, pues, como el paucarillo. Va a ser cantor, va a ser inteligente, no va a hacerse olvidón todo lo que le dicen, y rapidito le va a aprender. Tatsita, yo quiero hablar en lengua cucama. Pupuricao, 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 pupurica, ipiragrano unicuara, ipiragrano unicuara, racaracataca, sapiragrano unicuara, racaracataca, sapiragrano unicuara. La llamamos la piuna. La cacura de piripucuara vive dentro de los nidos. Y de acá, mañana es chirara. Iwa. Sawiri, Urutu. Arusu. Tapira. Taitatu. Uirakuy. Uiradatsuka. Akaratsu. Que antes no hablaban el castellano, hablaban purito cucamas. Cuando han entrado ya pues profesores a enseñarles en la escuela, ahí es que los profesores han venido completamente a quitar que no hablan, que les han prohibido. Ella me prohibía para no hablar cucama. Sí, he visto a otros que le hacían arrodillar, a algunos las más señoritas ya le prohibían. A veces les tiraban sus reglas porque se escuchaba a sus profesores que estaban hablando así. No querían pues para hablar así ya, que deben de hablar con castellano, ya no hacía. Y por esto ahorita el que menos se olvida, ya pues hasta los viejos ya no hablaban así, ya todos se han olvidado. Mi mamá, mis tíos, mis abuelos, ellos eran cucamas. Yo he crecido pues oyendo ellos que hablaban, como hablaban mis tíos, mis abuelitos, mi mamá, cómo me decían para hacer alguna cosa. Todo yo entendía pues, pero nunca le podía hablar. De adulta, a los 54 años empecé a hablar. A los 54 años recién he empezado a hablar en cucama. Pero lo que les venía a hablar cuando yo entré en la radio, acá en Camara. Danzas.
Rasandi, Comidas, Edun, creencias, Saspiarín, agua, Uni, espíritu. Sawa. Cucamano Catupi. Los cocamas aparecen. Y yo llego donde mía, me dan. Que mi corazón, cómo se asustaba cuando agarraba el micro. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a saludar? ¿A quién les voy a saludar? ¿En qué forma voy a saludar en Cucama? Pero me acordaba cómo saludaba mi papá, mi mamá. Ay, y comina, y pollo, ay, cuánto más me engulin. Me cajan churra pang umanado culpa. Ya. Y estaban 2 años así, en la radio, difundiendo qué es lo que cómo hemos andado, cómo hemos crecido, cómo eran nuestros abuelos, cómo nos han criado, en qué sentido. Todas esas cosas difundidas ahí. Así fue como empezó los programas de lengua cucama en la radio. Teníamos la necesidad de abrir un espacio también donde se enseñara la lengua cucama, o sea, recuperar la lengua, ¿no? Unimos la última generación de cucamas que hablan cucama y la primera generación que no la habla, los niños. Yo enseño en la escuela igual. Ahí nos vamos lunes, miércoles y el viernes. A las 4 de la tarde comenzamos a estudiar, a enseñar a los niños. Yo voy a decir, en caso ustedes dicen en cama, ¿ya? Ya. ¿Cómo se llama la leña? Ipia. Ya. ¿Cómo se llama el carbón? Todos. Ustedes ya saben los Ahí ha sido un poco difícil. ¿Cómo voy a hacer esa enseñanza que nunca he enseñado? Uriacatipi, Cucama, Oca y Cotopac. Bienvenidos a la casa del Cucama donde aprenden. Su flor, sisa. Su corona, su corteza figuara. Su tronco es Cima. Orilla de arriba. Parana. Este Iriwa. Y para ustedes, está Iriwa. Produto. Papina, guachikira. He mirado a los niños que estaban aprendiendo y por eso decidí aprender en Cucama. Ahí había un letrero y decía: vengan a inscribirse en la escuela Icuari. Ahí yo leí y me he ido a escribir. Hacer estas demostraciones, presentándoles y crear canciones, crear cuentos, eso lo vi más fácil que estar en la escuela. Y eso es lo que hace el Icuari. Si vamos a trabajar la revitalización de la lengua cucama, tiene que partir de la experiencia de los cucamas, desde las actividades diarias que hacemos. Entonces el alumno va conociendo directo. Nuwan. Sacama Nuwan. Sacama Nuwan. Sapua. Sapua. Mata. 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 Pua. Yes, mami. Rapidikirang. Rayuwa. Chunanami. Esto, y se llama así. Y cuando ya pronunciamos bien, lo vamos a escribir. Yo quiero cantar. ¿Ya? Y cara, yo quiero cantar. Queremos aprender canciones, cuentos, nombres de los árboles, de las aves, los espíritus. Estamos enseñando a los niños
Por ejemplo, estamos hablando de la lopuna, de renaco, del renaquillo, de la cataba, todo eso es porque ellos tienen su espíritu. Tamakichi sururi, 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 sururi. Con esas plantas se curaban nuestros abuelos. Le estamos enseñando todos los rituales, por qué es importante. Sururi, 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 sururi. Mi abuelita Juana, ella sabe todo de los árboles, de los remedios. Y ella me cuenta. Y se lo llama a su espíritu para que nos sana rápido. Amañukira, ira muxanara. Esa canción yo voy a sacar. Y entonces todos los árboles que son medicinales, todos sacan sus canciones. Cura con eso, pues se las canta. Ya son 3 años, pues. 3 años trabajando así con los niños. Tenemos 90 niños, un poco más de 90 niños, con 10 maestros, 5 grupos. Si esos 90 niños aprenden a hablar cucama, pueden ser una generación privilegiada de cucamas que van a mirar el mundo de distinta forma. Timaxa. Casa tuyi tiranos la piruara cuapuca. Catupisuri. La calle. Aquí, por ejemplo, aquí en Nauta, hay bastantes gentes que hablan el cucama, pero no quieren hablar, tienen vergüenza. Por ejemplo, allá hay un señor dice que no le quiere mandar a su hijo. Dice, pero el chico quiere estudiar. Dice que, ¿para qué quieres estudiar? Es palabra de indio. Esta es nuestra lengua. Estamos hablando de esta lengua porque esta es una herencia que nos han dado nuestros abuelos. Por eso nosotros queremos rescatar. Este idioma cucama estaba perdiendo, pero ahora ya ha vivido, ya le hemos hecho levantar ya. Y eso es lo que queremos nosotros, por eso nosotros queremos niños que aprendan, no por gusto. Qué lindo se oye cuando hablan el idioma cucama. Yo ni quisiera dejar de hablar ni cuando, habiendo con quién conversar. Nosotros estamos preocupados porque si no fuera la escuela Icuari ya hubiese desaparecido. Nosotros somos los únicos, nosotros nos morimos, ya prácticamente la escuela, las enseñanzas de lengua cucama ya no hubiera. Quiero que recuerden desde Ñaupas tiempos. O sea, y ahí falta un profesor así como nosotros que vaya a enseñar en las comunidades. Ahí para hacer más fuerza en cada comunidad de un profesor cucama, entonces ya podemos rescatar nuestra lengua. El término cucama se utilizaba para disminuir a alguien, para hacerle sentir mal, para hacer sentir que es un indio, es diferente, es poca cosa. Y entonces los niños por primera vez empiezan a escuchar de que la lengua cucama es una lengua maravillosa y que está en peligro de extinción, que la cultura cucama es una cultura como la de todos los pueblos, maravillosa también. Quiero recuperar la lengua de mis abuelos para que se van a animar a venir a la escuela Icuari. Van a querer animarse y van a querer hablar para conectar con sus abuelos. Porque la lengua, que vengan a aprender la lengua cucama porque la lengua cucama es bonita. Usurpaqui.
Akikini tunazapira inuika kuinuika.